tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar o la zona donde nos veas. Esto es una nueva playlist que estamos inaugurando hoy, que le vamos a llamar Ágora Cristiana, con el pastor Juan y nuestro hermano Kelvin, el Bori, duro como siempre. Entonces, nosotros tenemos un tema hoy que queremos darle entrada, que son los desafíos de los cristianos en pleno siglo XXI. Cuéntame, mi hermano. Cuéntenos a nosotros entonces aquí acerca de los desafíos que tienen los cristianos en esta nueva época, en esta nueva era. Amén, amén. Primero, gracias por la oportunidad donde vamos a exponer los desafíos del creyente en el siglo XXI. Yo creo que los desafíos son varios. El creyente hoy en día tiene muchos desafíos que no son los mismos desafíos de siglos pasados. Pero yo creo que todo gira dentro de un eje central. Y si me permiten, quiero leer un versículo bíblico que se encuentra aquí en Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10 en adelante, donde dice: después que aquella generación murió, se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y para entender esto, fíjate que el texto comienza diciendo... Pastor, escúcheme, ¿cuál era el pasaje? Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Muy bien. Dice: después de haber muerto aquella generación, se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y me llama la atención porque comienza diciendo una generación que no conocía a Dios o al Señor. En este caso no está diciendo una generación que no conocía a la iglesia, que no conocía un formato, que no conocía un pastor, que no conocía una denominación, sino que no conocía a Dios. Y es bueno que este versículo se quede grabado, porque va a ser punta de lanza para la exposición que quiero hacer en base a los desafíos del creyente en pleno siglo XXI. Y comienzo diciendo y defendiendo esta tesis: los desafíos son muchos. Hay varias cosas que desafían al creyente, pero todo gira dentro de una sola cosa, y es la distracción. Porque hoy en día hay cosas que te mantienen enfocado y te enfocan tanto en el sistema que te desconectan de la esencia. Por ejemplo, estamos en una era cibernética, estamos en una época postmoderna, y yo que soy millennial y otras generaciones pasadas nos damos cuenta que el internet, la tecnología, 4G, 5G, toda esta estructura que es un beneficio, al mismo tiempo es un arma de doble filo en manos equivocadas y con intenciones equivocadas. Por ejemplo, hoy en día es muy común que la gente pase 3, 4, 5 horas en el internet o en un teléfono móvil y se desconecta muchas veces hasta de sí mismo. La tecnología tiene la capacidad de envolverte y de mantenerte atado al sistema, porque el objetivo principal no solamente es modernización, sino que fue creada para captar tu atención. Tú explicarle a una persona del siglo pasado que va a llegar un tiempo donde tú vas a no solamente hablar con una persona, sino verlo a través de su rostro, a través de un sistema, y tú explicarle eso a una persona del siglo pasado, dice: este tipo se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que la tecnología iba a aumentar tanto. De hecho, la Biblia dice en el libro de Daniel: y la ciencia se aumentará. Entonces, es un medio y es una herramienta efectiva. Pero aquí lo que yo veo es que tiene el poder de controlar las masas. Si tú te fijas, ahora mismo hay un telescopio llamado James Webb, que está enviando fotos en imágenes increíbles, a color, en vivo y en directo, de lo magnífico que es el universo. Ese telescopio está volando por el espacio sideral, enviando miles de imágenes. Ahora mismo tenemos acceso a banda ancha, a 5G, a cantidad de cosas que nos mantienen a nosotros conectados con el mundo. Pero el problema es que hay algo que tiene la tecnología, y es que muchos no se dan cuenta de esto. Está creada para deshumanizarnos. Buena. Lo voy a repetir. La tecnología está creada para deshumanizar al ser humano.
una pregunta, pastor, ¿por qué usted cree eso? Porque no creo que el simple hecho de la tecnología sea para deshumanizar, sino para conectar. O sea, que nosotros le estemos dando mal uso no quiere decir que esa sea la intención por lo cual se creó. Por eso quiero que me explique claro. por qué usted tiene esa opinión de deshumanizar. Hay gente que dicen que, por ejemplo, las redes sociales acerca al que está lejos y el que está cerca lo aleja. Cierto. Muy interesante ese concepto. Sí, mira por qué yo lo digo. Y qué bueno que tocaste ese punto, Mauricio. Porque las redes te acercan con la persona que tú no estás en contacto físico, Sí. pero te alejan de ti mismo. Hay algo que se pierde mucho cuando la tecnología nos absorbe, y es el contacto físico, es el estar con la persona, es el compartir tiempo de calidad, ese tu estar, desarrollar, interactuar con nosotros, porque somos seres, nosotros los seres humanos somos seres relacionales, sociales, pero también sentimentales. Somos gente de abrazos, somos gente de besos, somos gente de buscarnos, y principalmente nosotros que somos caribeños. Pero la tecnología te mantiene conectado con la persona, pero desconectada de ti, a tal punto que hay casos que tú ves que ya la familia, y antes era algo muy común, las familias se reunían alrededor de una mesa a debatir cualquier tema, a comer, se invitaban. Tú puedes ver la misma mesa, pero las mismas personas cohabitando juntas, pero sin estar. Me pasó algo en Nueva York. Yo tomo un tren de Manhattan a la Queens, y cuando yo voy en el tren, yo voy con un primo mío, y esto lo digo como testimonio, Dios trató conmigo, me habló de una manera extraordinaria, porque yo veía tanta gente, había una china al lado mío en su teléfono, otro moreno al lado, todo aquí iba en el tren, hasta que iba parado, iba en su teléfono, así. Yo solamente estoy hablando con mi primo y él está en el teléfono. Y de un momento a otro yo me quedo mirando a la persona, y fue como, no sé si, cómo contarle esto, como cuando tú te quedas, como si fuera en un éxtasis, vino todo el mundo. Y de repente sentí la voz de Dios que vino a mi espíritu y me dijo, mira a cada persona que está aquí. Todos van a diferentes destinos, pero espiritual, todos van a un solo destino. Porque aunque se quedan en diferentes lugares donde el tren lo deja, en cuanto a su atadura, en cuanto a cómo están, van todos a un mismo destino, al menos que pase algo. Porque la gente se desconecta. Tú utilizar el internet para predicar el evangelio, para cosas positivas, está bien. ¿Cuántas noticias negativas no estamos escuchando diario? Pero eso se factura. La prensa amarillista, todo eso tiene que generar pánico en la sociedad. Se habla de un nuevo virus que viene. El punto es que yo creo que el internet, aunque haya sido creado con un fin bueno, manos oscuras lo están utilizando para controlar las masas. Crea un pánico colectivo y tú controlas las masas. La gente se desborda en los supermercados comprando. La gente cree que el fin viene. ¿Por qué? Porque utilizan los medios para difundir pánico. Y el pánico genera que tú puedas controlar a la persona. La desconstrucción social que hay. Sí. ¿Qué apreciación merece eso dentro del contexto de que puede alejar a algunos creyentes? Bueno, mucho, porque la ideología, como bien ellos mismos lo dicen, es una ideología. No es un factor biológico, no es algo natural, no ha sido comprobado, sino es una ideología. Es un pensamiento que se tiene que formular, se tiene que proyectar con una intención X. Eso afecta mucho porque ellos tienen factores que se infiltran en todas las áreas de los gobiernos y en todas partes, porque ellos quieren obtener cabida. La gente no entiende que nadie rechaza la ideología. Lo que nosotros rechazamos es que se implante de una manera tan brusca, violenta, y como presentarlo como la Biblia dice que llegará un tiempo donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y que también, disculpe que lo interrumpa, ellos hablan sobre censura, sobre que se están violentando los derechos, pero ellos violentan los derechos de nosotros. O sea, en
en sitios como Canadá, si, por ejemplo, usted me dice, no, yo soy un hombre, yo Sí. soy una mujer y Sí. yo lo llamo por usted, tú me puedes someter a mí, a la policía, o sea, yo puedo buscarme un problema, entonces se está violentando la libre expresión Claro. y para ellos poder expresarse, o sea, uno no puede tener una opinión. Cercenando la lógica, yo le diría eso, porque lo Sí, lógico me es... gusta ese término. Entonces, lo grande es que nos llaman homofóbicos a nosotros. No, sí, sí. Pero ¿cómo nos pueden llamar homofóbicos cuando tú quieres violentar? Mira, el respeto al derecho ajeno a la paz, pero donde termina lo tuyo, comienza lo mío. Yo estoy de acuerdo 100%. Entonces, yo creo que la gente debe entender que la ideología es un factor que quiere infiltrarse en la sociedad y de hecho lo está logrando, está teniendo mucho éxito. Pero el hecho de que quieran hacerlo no implica que sea la verdad. Y muchas veces la verdad duele. La verdad muchas veces es como un león, se defiende sola. Hay cosas que van a caer por su propio peso. No se ha podido demostrar biológicamente que una persona nazca homosexual o que una persona nazca lesbiana. Entonces, como no se ha podido comprobar ni se va a comprobar científicamente, bueno, déjame utilizar otro medio, implantarlo como una ideología, como una corriente que tiene que estar en el mundo. Yo no estoy de acuerdo con la ideología, estoy de acuerdo con el respeto, pero no con la violencia ni tan abruptamente que se quieren imponer. No imponga las cosas, porque al fin y al cabo no son así. Yo tengo una pregunta para seguir esa misma línea sobre la ideología de género y eso. Fue un video que yo vi hace varias noches donde hablan sobre, era un homosexual que le estaba diciendo, estaban predicando, y él dice, bueno, que a mí, que yo sea homosexual es igual de pecado a una persona que roba. O sea, quieren enfocarse en la homosexualidad como que es lo más grande del mundo, cuando delante de los ojos de Dios pecado es pecado. Sí. Entonces, yo quería saber un ejemplo en ese ámbito. Obviamente usted no es Dios, usted no va a poder decir quién sí, quién no, qué pecado sí, qué pecado no. Si en el momento, en el hecho de muerte, esa persona durara y dijera, mira, yo que creo que estoy mal, no sé, pero me siento así, porque yo sí he escuchado mucho de los homosexuales, dicen, yo me siento así, o sea, no tienen explicación, dicen, yo le puedo clamar a Dios, pero yo me siento así, estoy atraído a las mujeres con mujeres y hombre con hombre, o sea, quizás si se sembrara esa duda desde ahora, en el hecho de muerte, ¿usted cree que serían salvos? Nadie nace homosexual. Si tú te vas a la mayoría de casos, muchos de ellos fueron violados, fueron trastocados en su juventud, otros tienen algo que los frustró en su pasado. Pero no todos los casos. Yo creo que la mayoría de todos No, los pero casos. sí, exacto, no todos los casos, pero sí un gran porcentaje. Y el que no lo tiene es porque ha sido influenciado en gran manera por otros. Entonces ahí va, tocate el punto. Si tú eres influenciado en algo, no significa que tú eres ese algo. Yo creo que en su subconsciente ellos saben que aunque les gusta, que aunque lo están practicando, no es normal. Entonces yo creo que eso es con eso que trata el Espíritu Santo, con eso que Dios trata, con esa parte de tú entender, aunque me gusta esto, no es normal. Y voy al punto, es igual que el que roba. El que roba sabe que robar es malo. En su consciente sabe que robar es malo, pero roba. Pastor, tengo una pregunta bien buena con ese mismo tenor. ¿Qué opinión merece que una persona, digamos, de creencia fuerte, firme, se niegue a ser partícipe de la ideología de género? Por ejemplo, hemos visto donde se ha despedido a un maestro por negarse a llamarle a un niño de unos 9 a 10 años, ella o ella. Dice que eso va contra sus principios. Entonces ellos le dicen que sus principios no importa, que lo que importa son los principios de esa minoría. Entonces uno se queda como, ¿dónde ha quedado la lógica? Violentan unos derechos Pero para apoyar otro para derecho. apoyar a otro. Entonces se queda como en una balanza que no tiene un equilibrio ni un fin. Porque si usted vio, como usted decía, de Hidalgo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Entonces, usted violenta a los míos para hacer sentir feliz a un grupito. Entonces, ¿usted cree que un cristiano debe dejarse doblegar por el puesto de trabajo, la mano?
O dar la otra, o poner poner la la otra otra cara, mejilla. la otra, como dice La los mejilla, gauchos. ¿qué pasa? Sí, digo, poner la otra mejilla. O sea, ceder a lo que... Ajá. Ceder. Yo creo que, mira, los principios de Dios son eternos. Trascienden el tiempo, las edades, no cambian. Lo que es pecado en el pasado es pecado hoy. Entonces, si tú tienes una fe firme y tú tienes unas convicciones claras, tus convicciones deben estar por encima de tus emociones. Yo no puedo dejarme doblegar porque alguien quiere implantar o decir que yo le estoy violando un derecho. Mira qué es lo que pasa, y eso es bueno dejarlo y entenderlo claro. El problema es que ellos lo que quieren es plantar generalmente todo esto a una manera colectiva. Cuando yo no me dejo, por mi principio, por mi moral, por mi criterio, por mi manera de pensar, de ver la vida y de creer en Dios, ellos entienden que yo estoy violando los derechos de ellos. Ujú. Y se convertiría esto en una violación de derechos. No, esto se trata de respeto, se trata de la verdad. Usted puede ser lo que usted desee. El ser humano tiene la capacidad de hacer lo que quiera, pero no imponga las cosas. La cosa se gana, la cosa no se impone. Tú te puedes ganar el derecho o el respeto El respeto. Sí. a como tú te Si quieras no te ver. lo quieren dar, como tú lo tomas. Por la fuerza. No directamente por la fuerza, pero voy a poner el ejemplo mío. Yo soy cristiano. Me dicen a mí que efectúo una boda homosexual porque tengo licencia para casar en Michigan. Me dicen, bueno, no está dentro del criterio de lo que Dios piensa. Ah, bueno, te vamos a demandar. El hecho es que me quieran demandar, pues yo cumplir lo que está escrito, me hace a mí más justo que aquel que quiere implantar su ideología. ¿Por qué? Porque mis convicciones deben estar por encima de los deseos y las emociones del otro. La Biblia dice, y en esto hubo un conflicto en el libro de los Hechos, voz del pueblo, voz de Dios. El pueblo no es el que decide. Aquí está por encima una autoridad más grande. En este caso es a quien yo represento, a Dios. Entonces mis convicciones están por encima de tus derechos. No violentes los míos, yo no violento los tuyos, pero no me imponga los tuyos a la fuerza. Fíjate que hasta el predicar el evangelio no es una imposición, es Una decisión. Es una decisión que tú tomas. Que tú aceptes. Pero si un ejemplo, pastor, tuviéramos, estamos en el 2024, antes que tuviéramos hace 70 años y su complexión de piel cambia y se parece un poquito a la mía, y dicen, tiene que casar a 2 morenos. Basada su convicción de ese momento, usted no podía porque usted solamente casaba blanco. ¿Me entiende? Entonces, si nos quedamos en ese, no, porque es mi convicción, lo que yo entiendo, nunca se va a abrir a más, claro, nunca va a abrir los ojos. Exacto, pero no es lo que yo entiendo. Una persona se considera homosexual, esa es su realidad, pero no su verdad. ¿Basado en qué? Basado en que la verdad liberta y en que la verdad es el concepto más alto de la realidad. De hecho, la palabra verdad, y eso es su significado, lo pueden buscar etimológicamente, es el concepto más alto de la realidad. Tu realidad no es la que tú vives, tu realidad es la que tú puedes estar proyectando, pero la verdad está por encima. Pero ¿cómo sabemos que una cosa es verdad y otra no? Porque usted puede decir basado en su creencia que la Biblia dice la verdad. Y solamente, digo, yo soy cristiano, pero solamente me estoy poniendo como en el papel de esa persona. Si tuviera aquí, si un homosexual tuviera aquí, le estuviera haciendo esa misma pregunta. O sea, basado en qué tú me dices que tu verdad es de usted y la mía es una mentira, una falacia, porque un homosexual te puede sentar y decir, yo la estoy viviendo, o sea, no, claro. no es falacia. Ahí le explico, esa es la realidad de él. La verdad no es mi verdad, no es la verdad del cristiano, es la verdad de Cristo. O sea, no quiero que vean mi verdad, sino la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, vivimos en un mundo relativo, excepto Dios. Dios es absolutismo, no relativo. Es una verdad absoluta. Entonces, en base a esa verdad absoluta, que está por encima de la realidad que el ser humano pueda vivir, porque todo en este mundo es relativo, en ese absolutismo que le llamamos Dios, es que yo me baso ahí. No en mi verdad, en mi concepto de lo que yo creo, sino en una persona que es Cristo. Pero usted puede entender que una persona de esa comunidad puede decir que eso es una teoría. O sea, tú dices, Dios es absolutismo. Entonces, Es una teoría hasta que no lo experimentes. Porque tú puedes decir, tal cosa es una teoría, hasta que esa teoría
entre comillas, tú chocas con ella. Ellos pueden decir lo mismo. Venga y experimente y, y averigüe si es verdad o mentira lo de ellos. Es que es sencillo. Mira qué sencillo es. Ellos experimentan. Y tenemos muchos testimonios de homosexuales que han dejado esa vida y han venido a los pies de Cristo. Muchos. Pero yo no he visto muchos testimonios, o por decirlo así, de muchos cristianos que tuvieron una verdad y se fueron al homosexualismo. Hay muchos que están dentro de la iglesia tapados y son homosexuales. Pero ahí es donde radica el punto del versículo que leí. Hay una generación que no conoce a Dios. Porque el hecho que tú, cuando hablo de conocer a Dios, no estoy hablando de una persona que va a la iglesia. Yo conozco gente que va a la iglesia de lunes a domingo y no son cristianos. Claro. Yo conozco gente que diezman, ofrendan y no son cristianos. Yo conozco gente que son amigos del pastor y no son cristianos. Hay gente que tiene una relación con la iglesia, pero no tiene una relación con Dios. Por eso dice, hay una generación que no conoce a Dios. Y conocer a Dios, y ahí es donde me baso, es tú tener una experiencia sobrenatural con el Dios de los cielos y la tierra. Eso transforma la vida de cualquier ser humano, no importa quién sea. No es el hecho de ir a una iglesia. Y repito, es tener una relación, conocer. Y cuando hablo de tener una relación, es de experimentar cosas sobrenaturales. Me baso ahí. Cómo Dios piensa, qué Dios quiere, cómo Dios habla, cómo yo escucho a Dios, qué a Dios le agrada y qué no le agrada. Cuando tú experimentas eso, difícilmente tú vuelvas a vivir una vida como la que vivías antes. Tenemos mucha gente en la iglesia, pero poca gente conectada. Pastor, ¿usted cree que los avances científicos por el lado profesional, no por el lado tan tecnológico, sino como el avance de la medicina y la ciencia a nivel espacial, esto juega un papel que puede desviar el credo de muchos? No, yo creo que eso afirma a Dios. Afirma a Dios. Y te voy a explicar por qué. Mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Dios. Mucha gente ha creído por mucho tiempo que la ciencia y Dios están divorciados. No es así. En la Biblia tú encuentras ciencia. Dios es el que le da la capacidad al hombre para desarrollar su intelecto. Y la ciencia no es más que el desarrollo de la capacidad mental. En descubrir cosas. El ADN, por ejemplo. El ADN tiene partículas y tiene información que si tú pudieras enumerarlo en un libro, científicamente esto te daría una cantidad de libros que tú la pones aquí y te viene la duda. Y todo eso tiene que ver con información genética de quién tú eres, tus rasgos faciales, tu color de piel, tus ojos, todo. Pastor, eso afirma a Dios. ¿Qué tal esas iglesias de hoy en día que más que iglesia le llaman cristoteca porque tienen escenario, tienen vejiga, prenden luces, no tienen silla porque ahí lo que se va es a cantar y a saltar? ¿Qué opinión merece eso? Esas personas están alejándose de Cristo, encontrándose con un nuevo estilo del cristianismo. ¿Qué pasa en esa rueda? Cuéntanos. Yo creo que si tú pierdes la esencia, pierdes todo. No tener música. A veces hay gente que trata de hacer cosas llamativas para atraer personas. Y no es malo cuando tú lo traes al Señor, pero cuando tú los atraes a ti, ahí comienza el desorden. Porque yo como pastor, si quiero poner luz en mi iglesia, quiero poner humo, quiero poner música movida, electrónica, si el fin que yo busco es que la gente conozca a Dios, está bien, pero si la gente yo lo estoy atrayendo hacia mí, la gente se va a ir. No es malo tener cosas que atraigan a la persona. Lo malo es cuando lo que yo lo hago vacío. Mira, yo voy de acuerdo con lo que el pastor planteó ahorita sobre si el purpose, ¿cómo se dice esto? El propósito inicial es acercarte a Cristo. Se pueden utilizar la cristoteca, ¿qué se llama? Cristo. Yo creo que sí, porque el propósito es acercarlo a Cristo. Eso está generando dopamina. Exactamente. Está riendo. No, y es real. Yo estoy viendo a los muchachos muy emocionados. Claro. Yo tengo amigos. Y por eso fue que le pregunté al pastor ahorita
¿tú no crees que se debería utilizar las redes sociales como estamos utilizando ahora para generar esa dopamina que genera lo malo, pero en lo bueno en la persona y traerlo a él? ¿No sería buscar algo que atraiga al joven a Cristo, o que lo atraiga, y después que nosotros lo tenemos, decirle, mira, Cristo es el camino, la verdad, y este es el flow, dale por ahí? Por eso es que Natán, aposento alto, me encantan, porque ellos utilizan lo que hoy en día se utiliza y conecta conmigo, conecta con jóvenes como nosotros, que no tienen que ser un himno un himno de esos viejos, ¿me entiendes? Claro, es que yo juzgaría, si fuera a juzgar eso, no es por los medios que tú utilices, humo, electromúsica, lo que sea para atraer a la gente, sino por el resultado. Por el buen resultado. Pero yo entiendo que se lacera mucho el tema de la imagen de la iglesia como tal. Pero yo creo es que la imagen de la iglesia son seguidores de Cristo. Sí, pero que yo le iba a decir que una de las cosas que yo entiendo que más asesina la mente de los creyentes son los malos pastores. Le voy a decir por qué. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hey, y soy pastor, totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo un ejemplo bastante bueno. Una persona que yo aprecio mucho, nos criamos juntos. Él se entró a cristiano, era una persona extrovertida, entró y después le dicen en la iglesia que las redes sociales son de Belcebú, del diablo, que hacer esto del diablo, que esto del diablo, que esto de aquello, que todo es... O sea, lo encajaron en un lugar que hoy en día él no utiliza nada y le encanta vivir su vida así, de extrovertido a introvertido, lo más raro que yo he visto en la vida. Entonces, es una persona que no tiene alma. O sea, usted lo trata, le habla y no tiene espíritu. Una persona como que, yo te conocí a ti como con un estilo más alegre, más jocoso, más jovial, a la vanguardia, pero se quedó atrás. Yo creo que si ha dado un besito, pastor, ha sido mucho. Es que eso es un problema y qué bueno que tocaste ese punto. Esa persona tuvo un contacto con la religión, no con Dios. Con la religión. Exacto. Porque la religión te lacera. La religión te agobia. La religión te convierte en una persona odiosa. Te quita, te drena la sangre. El evangelio es gozo. Mira cómo yo soy. Es una gente más feliz que yo. No, duro el pastor. Pues duro. Pero ¿por qué? Porque yo conozco a alguien que me da gozo y no me cohíbe. Entonces, cuando tú te centras en un círculo religioso, cuando te dice esto es del diablo, aquello es del diablo, esto es del diablo, tú me demonias en la sopa. Al final, tú lo que estás es con una máscara, con un antifaz de falsedad. El que tiene una relación con Dios se le nota. Y Dios es gozo, Dios es paz. Dios genera dopamina, pero Dios también te genera que tu espíritu se goce. Yo nunca he visto un religioso riéndose, porque entienden que reírse mucho es pecado. Entonces, mucha gente, y vuelvo al punto, hay una generación que no conoce a Dios y está dentro de la iglesia. Lo voy a repetir porque suena duro. Hay una generación que no conoce a Dios y está dentro de la iglesia. Y esa generación, si no conoce a Dios, está expuesta a dejarse absorber por el sistema. Yo estoy en contra del sistema. Y cuando digo en contra del sistema, no es que todo el diablo, no. Estoy en contra del sistema pecaminoso. Pero utilizo todas las plataformas para llevar la esencia del mensaje. La esencia. Y con este mismo flow y este mismo gozo. Yo entiendo que debe de ser así. No, siempre, pero tú le la vuelta. Claro. Eso es lo extrovertido. Y eso es lo que yo desde el inicio le está diciendo, que como nosotros buscamos la manera de utilizar esos mismos medios para traer más personas a Cristo. O sea, no se tiene que satanizar nada de esto, pero ¿cómo uno puede traer ese tipo de personas a Cristo? Bueno, yo creo que la iglesia tiene un gran reto en este siglo XXI. Yo creo que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Yo creo que la iglesia tiene que innovarse. Yo creo que la iglesia tiene que destaparse. Fíjate que el mundo, Satanás y todo el sistema están expuestos. Ahora mismo hay redes de pedofilia por internet buscando niñas, buscando niños. Roblox, de Roblox. Ahora mismo hay cantidad de cosas buscando dónde hacer daño. Las iglesias tienen que dejar de las cuatro paredes, tienen que salir de las cuatro paredes. ¿Sabes cuál es un problema que yo veo ahora? Que tú encuentras gente haciendo show, no predicando. Tú encuentras gente hablando que tal pastor es del diablo cuando debiéramos estar unidos. Entonces, ese es el problema. Tenemos una generación que no conoce a Dios. Hay gente que se ha guiado de qué es lo que le genera view.
Y aún dentro del evangelio, bueno, todo lo que me genera view, pero yo no estoy buscando que tú generes view, yo estoy buscando ser él el view. Tú tienes que proyectar a Cristo, tú tienes que tener una relación con Dios. Yo soy de los pastores que estoy de acuerdo y creo, tú puedes utilizar todas las plataformas posibles, pero no te descuides de esto que voy a decir. No te descuides de la adoración, no te descuides de leer tu Biblia, no te descuides de predicar, no te descuides de tener una relación con Dios. Aprende a escuchar a Dios, aprende a relacionarte con Dios. Y no escuchar tanto al pastor a veces. Y que a veces no escuchamos nosotros mismos. Escuchamos tantas voces y no escuchamos a Dios. Escuchamos demasiadas voces y no escuchamos a Dios. ¿Usted cree que ese fue el caso del amigo mío? ¿Escuchó demasiado al pastor? Yo creo que escuché la religión. La religión. Y la religión que en la profecía. Y obviamente el pastor y toda esa línea de ahí, de pastor para abajo. Entonces, si yo me salgo del manual, yo voy a caer en una secta, en un sectarismo. La esencia no se puede comparar con nadie. El caché, el swing aquí lo tiene Jesús. Si ustedes ven un flow en mí, porque él fue que lo puso. Entonces yo tengo que proyectarlo a él. Para que la gente venga a Cristo, no a mí. Porque si la gente viene a mí, el día que la gente ve un fallo en mí, deja de la iglesia. Sí. Pero si encuentra un fallo en Cristo, y de hecho no lo va a encontrar, no se va a ir nunca. ¿Por qué la gente hoy se va de la iglesia? Porque la gente llegó a la iglesia por un amigo. Y todo el que se va de la iglesia por alguien, nunca entró a la iglesia por Cristo. O por una Disolución. una sierva. Sí. Sí, Y fíjate una cosa, y voy a usar esta palabra. Dios es tan bacano que Él utiliza cualquier medio porque tú vas a la iglesia. Pero si tú te llegaste a relacionar con Dios, difícilmente tú te vayas. Primero que todo, quiero invitar, siempre me gusta aprovechar la oportunidad para si alguien está buscando una iglesia, si no tiene dónde congregarte y quieres conocer a Dios, queremos ayudarte. Estamos aquí cerca, en el 14880 de Southfield Road, Iglesia de Avivamiento. Este servidor y mi esposa Christine somos los pastores de la Iglesia de Avivamiento. Nuestro teléfono 734-258-3149. Repito, 734-258-3149. Y quiero ya terminar con esta parte, con el mismo texto que leí. Jueces 2:10. Se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué hay retos tan difíciles hoy en día en el cristianismo? Porque no han conocido a Dios. ¿Quiere ver que la gente permanezca? Pastor, que me escucha, enseña a la gente a buscar a Dios. Y cuando aprendan a tener una relación con Dios, no se van a ir jamás. Amén. Amén, amén, No amén. tengo nada que agregar, el pastor es muy duro. El pastor siempre abarca todo de manera espectacular. Una estrella. Señores, llegamos al final de este episodio de los retos de los cristianos o los creyentes en el siglo XXI. Bye, bye. Eso es un espacio de latinos. Vamos a sacar lo mejor, tomar lo positivo